Buenas, el día de hoy le hablaremos sobre la fisiopatología de la diarrea. Como ustedes sabrán, en el tracto intestinal entran aproximadamente 9 litros de agua, proveniente de los alimentos, bebidas y además de las secreciones de las glándulas salivales, el estómago, el páncreas, conductos biliares y el duodeno. Entonces, el intestino delgado es el órgano donde se absorbe la mayor cantidad de agua. Del contenido total, solamente el 0,1 litros o 100 mililitros se excretan en las heces. Por lo tanto, en una dieta con los litros de agua, las secreciones gastrointestinales van a ser las siguientes. La saliva va a aportar 1 litro de agua, el jugo gástrico 2 litros, el bilis 1 litro, el jugo pancreático 2 litros y el jugo gastrointestinal 1 litro. La absorción se va a hacer de la siguiente manera. En el yeyuno se va a absorber entre 3 a 5 litros. En el ilion de 2 a que van a incluir una excelente cantidad de agua en las heces. Este factor principal es la diarrea, la cual se produce por varios factores que interfieren con ese proceso normal, dando lugar a la disminución de la absorción, al aumento de la secreción de fluidos y electrolitos, o aumento de la motilidad intestinal. La lesión de fluidos y electrolitos, aumento de la motilidad intestinal. Pero, ¿qué es la diarrea? La diarrea la definimos como una alteración en las heces en cuanto al volumen, fluidez y frecuencia, generando movimientos intestinales excesivos, que alteran el volumen, la frecuencia y liquidez de las heces, generando la expulsión de las heces líquidas o semilíquidas, con una frecuencia excesiva. Se considera diarrea, por lo tanto, cuando la evaluación de heces al día supera los 300 gramos, es decir, 8 o más disposiciones al día. La diarrea se puede clasificar con base en el agente etiológico, las características clínicas, el mecanismo de producción y dónde se adquiere la enfermedad. En el caso del agente etiológico, la diarrea puede ser viral, bacteriana, parasitaria o micótica, es decir, producida por hongos, mientras que según las características clínicas pueden ser aguda, crónica, disentérica o con aspecto de agua de arroz, es decir, cambia su morfología. También su mecanismo de producción puede ser osmótica, secretora por mala absorción por fármacos, exudativa o debida a motilidad intestinal. Muchas gracias por su atención. Además, con base en el lugar donde se adquiera, puede ser comunitaria o una infección adquirida en el hospital. Las diarreas también pueden ser causadas por virus, los cuales son los productores de la enfermedad. Las principales agentes que generan la diarrea son los rotavirus, los calicivirus, los astrovirus y los adenovirus. Las células van perdiendo su capacidad absortiva, llegando al final a la destrucción de las células y por lo tanto una liberación excesiva de líquido celular. Y así se puede ver cómo se genera la pérdida de las células en las microvellosidades. Esta pérdida induce la salida de agua, electrolitos y otros nutrientes. Mientras que las causadas por bacterias van a ser las siguientes: la salmonella, shigella, vibrio, escherichia coli o yersinia. La más común en salud pública es la Escherichia coli. Dentro de la Escherichia coli tenemos 5 principales, las cuales son enterotoxigénica, enteroagregativa, enteropatogénica, enterohemorrágica o enteroinvasora. En el caso de la EPEC o de la enterotoxigénica, esta genera una serie de toxinas que van a generar que la bacteria cree un pedestal. Dicho pedestal va a inducir cambios conformacionales en la estructura de la célula y generando que la bacteria pueda dañar la célula y por tanto generar una diarrea, mientras que la enterohemorrágica va a hacer que se genere una absorción del sistema de una toxina, lo cual va a inducir la salida de sangre hacia la luz intestinal. Mientras la Escherichia coli enteroagregativa va a generar, como su nombre dice, agregados bacterianos en las microvellosidades, esto generando la pérdida de absorción y nutrientes. Y además, estas mismas bacterias van a inyectar sus toxinas hacia la célula. La diarrea, tanto de etiología infecciosa como no infecciosa, es el resultado de cambios que ocurren en el transporte de fluidos y electrolitos en el intestino delgado o grueso.
El enterocito, como unidad funcional del intestino, posee una serie de transportadores ubicados en el espacio intraluminal y en el intersticio, a través de los cuales ocurre el proceso de movilización de azúcares y de iones, para que se produzca la absorción de nutrientes y mantener el equilibrio eléctrico adecuado. Asimismo, el movimiento de agua a través del epitelio hacia la luz intestinal es un proceso pasivo que ocurre secundariamente a un gradiente osmótico. También podemos clasificar con base al tipo de diarrea, por ejemplo, la osmótica, que es de gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz en el tracto digestivo. Esto generalmente se hace en el ayuno, generando una menor cantidad de heces. Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Antonio Aranguno y continuando con el tema de fisiopatología de la diarrea, continuamos con los tipos, donde podemos encontrar el tipo secretora, que es la alteración de transporte de iones por el epitelio intestinal. También tenemos lo que es la alteración de la motilidad, que es cuando el tránsito intestinal está acelerado y esta puede persistir con el ayuno. Incluso puede inducir lo que es la pérdida de algunos macronutrientes como los carbohidratos, lípidos y proteínas. Luego tenemos lo que es diarrea inflamatoria, provocada por una inflamación, donde la pérdida de la integridad de la mucosa genera una inflamación y una úlcera. En este caso, la inflamatoria es la bien conocida como colitis, la cual va a persistir durante el ayuno. Incluso puede existir la presencia de moco, sangre y pus en las heces. Luego tenemos lo que es un ejemplo de la diarrea osmótica, que es la intolerancia a la lactosa. Aquí el organismo no puede degradar la lactosa, por lo tanto la microbiota genera compuestos tóxicos por el organismo, provocando la liberación de agua hacia la luz intestinal y generando una diarrea ácida. De forma normal sabemos que la lactosa entra al intestino, al yeyuno, y aquí es donde la lactosa se cataboliza y se genera glucosa. Esta glucosa se puede absorber a través de los mecanismos de transporte. Lo que ocurre en la intolerancia a la lactosa es que hay una acumulación de ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono, y por lo tanto esta presencia de compuestos iónicamente inestables en el colon pueden generar la salida excesiva, generando una diarrea, principalmente ácida. En estos casos existen otras moléculas que son las acuoporinas, que van a regular, por así decirlo, los daños provocados en los canales iónicos, haciendo que toda el agua que existe dentro de la célula se salga a través de los canales y posteriormente generando una diarrea. Otro de los mecanismos es, por ejemplo, cuando se induce por bacterias, generando que todo el contenido acuoso se vaya hacia lo que es el intestino, generando un incremento en la cantidad de agua en la luz intestinal. Dentro de las bacterias que pueden generar este tipo de enfermedad tenemos la Escherichia coli, la Shigella y la Salmonella, y el empleo de fármacos